La etimología de la palabra, cuando se habla de la etimología, se habla de la raíz, es decir, su origen, su composición. En el hebreo que fue escrito el Antiguo Testamento, la palabra espíritu uno la encuentra como ruach, que significa viento, espíritu, soplo. Y en el Nuevo Testamento aparece neuma, que también se relaciona con lo mismo, como viento, como soplo, como espíritu. Cuando uno habla o cuando está uno estudiando la doctrina del Espíritu Santo, tiene que definir primero, ¿verdad? Muchos de nosotros, cuando no conocíamos al Señor, pensábamos de que Dios era un Dios lejano, un Dios que lo asociábamos también de muchas formas. Ustedes notan que la religión popular, ¿cómo dibuja a Dios? ¿Cómo lo dibuja? Algunos con faldas largas, ¿cierto? Vestidos largos, blancos, ¿cierto? ¿Cómo más? ¿Cómo dibujan a Dios? Bueno, barbado, peludo, zarco, dicen algunos, el zarco, ¿sí? Obviamente porque lo relacionan con el actor de las películas, de las series que han transmitido a la historia de Jesús de Nazaret. Pero yo le preguntaría, para usted, ¿cómo es Dios? ¿Cómo cree usted que es Dios? ¿Cuál es su imagen? ¿Cuál es su figura? Bueno, es allí donde uno empieza a entender o a estudiar precisamente la obra del Espíritu Santo. El texto que acabamos de leer, San Juan 4:24, hay una definición contundente. Dice, Dios es espíritu. ¿Usted puede ver un espíritu? ¿Usted lo puede tocar? ¿Qué sexo es un espíritu? ¿Qué género es un espíritu? ¿Tiene olor? ¿Tiene sabor? ¿Tiene forma? Entonces, cuando empezamos a profundizar la naturaleza de Dios, primero que todo, un espíritu es incorpóreo, no tiene cuerpo. Dios no tiene cuerpo. Y Él no tiene género. O sea, cuando uno se refiere a Dios o cuando se habla de Dios, Él no tiene género. No es hombre o mujer. Algunos de pronto lo interpretan así, pero un espíritu es asexual, ya no tiene sexo. Un espíritu no se puede tocar, no se puede oler, es invisible. Y hablando propiamente, el Espíritu de Dios tiene unas propiedades únicas, y es que Él es eterno. Eterno significa que Él no muere, Él es inmutable, es decir, no cambia. Él es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Que todo lo sabe. Es el único. Por ejemplo, Él en este momento conoce tu pensamiento, lo que estás pensando en este momento. Y también lo que vas a pensar más tarde, también ya lo sabe. Él es omnipresente. O sea, está en todo lugar al mismo tiempo. Es el único ser que puede tener esa facultad. Él está aquí y está en Rusia ya también. Algunos quisieran estar en Rusia, ¿cierto? Dios es el único que puede hacer eso. Está aquí en Rusia, en Alemania, en cualquier parte, porque Él lo llena todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él es omnipotente, es decir, todo lo puede. Es el todopoderoso. Es el único que tiene el poder sobre todas las cosas, el dominio. Amén. Él es invisible, o sea, no se ve. Puede penetrar las paredes, puede hacer cosas extraordinarias. Él existe desde la eternidad hasta la eternidad. Él no tiene principio ni fin. Él no se envejece. Él no se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, Él es un ser único y poderoso y especial. Y sabe, esta noche está aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ese ser es maravilloso. Amén.
Miren, hay muchas cualidades y atributos de Dios. Y pretender hablar de la neumatología, o sea, el estudio del Espíritu Santo, tendríamos que tener más o menos 6 meses. Esto es una clase de 6 meses, de un semestre de instituto o de universidad. Yo la verdad voy a ser pretencioso solamente dar un mensaje acerca de la doctrina, porque aquí nos quedaríamos. Pero a grosso modo quisiera decirles que la Biblia habla del Espíritu utilizando muchas simbologías. Cuando usted se acerque a la Biblia, cuando usted encuentre que el viento sopló, que el fuego, que la lluvia, ¿sí? Todas ese tipo de manifestaciones son símbolos, o también se le puede conocer como teofanías, en las cuales Dios se manifiesta a través de su Espíritu. Una teofanía es una manifestación temporal de Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el Señor llamó a Moisés? Moisés estaba acostumbrado a ver que en el desierto las zarzas ardían y obviamente se consumían, se quemaban. Pero cuando el Señor se manifestó en una zarza, lo diferente era que esa zarza ardía, pero no se consumía. Y cuando Moisés se acercó, el Señor, ¿qué le respondió? Moisés, quita el calzado de tu pie porque el lugar que pisas, santo es. Y él veía cómo esa zarza ardía y no se consumía. Y esa manifestación allí era el Espíritu de Dios manifestado ahí en esa zarza para enviar un mensaje o un lenguaje o hacer un llamamiento. Usted encuentra en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, muchas manifestaciones de Dios temporales a través de su Espíritu, tratando de hacer, de enviar un mensaje, una señal o comunicar un propósito. También cuando el pueblo de Israel iba por el desierto normalmente la temperatura puede oscilar entre 48 y 50 grados en el día. Y en la noche las temperaturas son bajo cero. Y el Señor, cuando saca al pueblo, dice la Biblia que Él se manifestó en una columna de nube en el día para protegerlos de los rayos ultravioleta. Y en la noche, como una columna de fuego que les daba calor y los guiaba en medio del desierto. Ese es nuestro Dios. Ese es el Espíritu de Dios que siempre ha tenido cuidado de su pueblo, estimados hermanos. Pero en muchas ocasiones la presencia de Dios para muchos era espantosa y terrible. Cuando el Señor se manifestaba en las montañas, en los montes, hubo un hombre que le dijo: Señor, muéstranos tu gloria. Y el Señor mismo le dijo: mire, realmente no hay quien pueda ver mi gloria y vivir o quedar vivo. Sin embargo, Dios le dio la oportunidad a Moisés y le dijo: métete ahí entre las peñas y cuando yo pase te voy a mostrar solamente mis espaldas. Y le mostró las espaldas y casi se muere. Porque nuestro Dios es muy poderoso, hermanos. Es demasiado poderoso. ¿Usted quiere ver una descripción de Dios? Una sencilla, ¿seguro? Apocalipsis. Vamos a analizar qué dice Apocalipsis. Vamos a ver algo ahí poquitico de lo que Dios puede mostrar o darnos a interpretar. Amén. Apocalipsis capítulo 1. Amén. Y el verso 10, o desde el 9, Juan dice: yo Juan, él estaba despatriado o por allá en la isla de Patmos, dice: yo Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Mire que él estaba no en la carne, en el Espíritu. Y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro de lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, como vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejante al bronce bruñido refulgente como un horno. Amén. Y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y escuchen esto. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. ¿Ah? ¿Usted es capaz de sostener la mirada al sol a las 12 del día? Quédese 5 minutos mirando el sol a las 12. Se encandelilla. Y dice la Biblia que el rostro del Señor es más fuerte, más incandescente que el sol cuando alumbra con toda su fuerza. Que su voz es más poderosa que el estruendo de las muchas aguas, que las cataratas del Niágara, de todas las aguas derramadas sobre la tierra. Hermanos, nuestro Dios es muy grande y poderoso. Dice la Biblia que Él mira la tierra y la tierra tiembla. En su palmo mide las aguas. Oh, el salmista David dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde iré? Me huiré de tu espíritu. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Ah? Él hace esa pregunta porque se da cuenta que Dios es tan demasiado grande que Él no se puede ocultar. Y dice: ¿a dónde iré? ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí me guiará tu mano, me guiará tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Alabanzas al nombre del Señor. Él es muy grande, Él es majestuoso, Él es poderoso, al que ninguno de los hombres ha podido ver y puede ver. El que habita en luz inaccesible, en el imperio sempiterno, a Él sea toda la gloria. Ahora este Dios tan poderoso en su imagen, en su presencia, y que su presencia producía temor y temblor, Él dijo: caminaré, habitaré con ellos, y seré para ellos Dios, y ellos serán mi pueblo. El Señor prometió y dijo: en los postreros días, dice el Señor, profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente eran manifestaciones para enviar un mensaje, sino que se manifestaba de una forma elitista, es decir, exclusiva a los sacerdotes y a los profetas. Pero el Señor dijo que Él lo iba a hacer evidente para toda carne. ¿Y cuándo fue ese cumplimiento? Ese cumplimiento de esa promesa se cumplió el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue una fiesta internacional, era la fiesta de la cosecha, y el Señor ya les había dicho, les había profetizado, y Él les dijo: miren, yo después de haber hecho esta obra, de haber venido aquí a predicar el evangelio, de ir a la cruz, de llevar el pecado de todos los hombres, de destruir el pecado, de destruir la muerte y destruir el sepulcro,
Él resucitó al tercer día, y Él resucitó y se les presentó a ellos y estuvo con ellos y les declaró a través de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase al tercer día, y que ellos iban a ser testigos de eso, y que ellos iban a salir a predicar un mensaje poderoso, pero que no iban a ir solos, que iban a tener una ayuda, iban a tener un apoyo, un sustento, iban a tener una potencia que los iba a respaldar. Y Él les dijo que no los dejaría huérfanos, es decir, que Él vendría, y Él, en Hechos capítulo 1, verso 8, Él les promete y les dice, miren, a Él en ese momento, Él está en un momento decisivo, va hacia el ascenso, hacia el cielo, y le preguntaron los discípulos que estaban ahí, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa ser testigo? Testigo es aquel que tiene evidencias que no pueden ser negadas. Un testigo es el que ve y oye algo. Es decir, no puede ser refutada esa verdad que esa persona ha visto. Y Él les dijo, ustedes van a ser testigos de algo poderoso. Pero no se vayan de Jerusalén. Quédense aquí hasta que se manifieste ese poder. Y resulta que los discípulos, aunque habían sido adoctrinados durante 3 años, ellos habían tenido muchas enseñanzas, ellos habían compartido con Jesús, pero había muchas dudas en ellos todavía. Había incredulidad, había miedos, temores, porque, estimados hermanos y amigos, precisamente esta noche quiero hablarles del Espíritu como el poder de Dios para vencer el pecado. El Espíritu Santo no es para salvación, como a veces se enseñaba muchos años. A muchos decían, no, es que si usted no recibe el Espíritu Santo, usted no es salvo. El Espíritu es para los hijos. Y si usted es hijo, si usted cree y está en el proceso, el Espíritu Santo es el poder que Dios le da para vencer la tentación, y se desarrollarán todo lo que vamos a escuchar ahora mismo. Ustedes el martes vieron el nuevo nacimiento, y seguramente el pastor tuvo que haberles hablado que el nacimiento no es en el bautismo. El nacimiento es cuando es engendrado por la palabra. Cuando usted escucha la palabra y esa palabra lo redarguye, esa palabra produce un efecto, es decir, hay un metaneo, es decir, un impacto dentro de su ser de que usted no puede contenerse, y en ese momento usted es engendrado por la palabra. Y al ser engendrado por la palabra, entonces eso produce un efecto de muerte, eso produce un efecto donde usted se arrepiente, y ese arrepentimiento es tipo de muerte, y ya el bautismo es tipo de la sepultura. Pero de ahí en adelante, este es el complemento que Dios le tiene al cristiano. Es una promesa, es una garantía de que Él va a ayudarnos a sostenernos durante este peregrinaje aquí en la tierra. Y dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés, estamos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, aleluya, como de un viento recio, el cual soplaba y el cual llenó toda la casa donde estaban asentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego. Estas lenguas como de fuego es lo que se llama la glosolalia. Digan todos glosolalia. Glosolalia es hablar en nuevas lenguas. Ahí habían personas de todas las naciones de su momento. Habían glosolalia. Y ahí había cantidad de personas, pero los discípulos, ellos estaban allí orando 120 en un aposento alto, esperando esa promesa. Y resulta que cuando escuchan ese estruendo, el Espíritu Santo descendió. Y yo me imagino ellos hablando en lenguas. Por eso algunas personas dicen que los pentecostales somos bullosos. Pero si en la iglesia nació bajo un estruendo, ¿qué culpa tenemos nosotros?
Es más, esta noche aquí va a haber un poderoso estruendo. ¿Sí lo creen o no? Aquí está el Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya. Alabanzas al Señor. Y en ese momento, cuando esos 120 estaban orando, desde un momento llega el Espíritu Santo y los toma. Y uno empezó a hablar en lenguas y hablaba en lenguas, y los que estaban allá en la fiesta escuchaban de que esa persona, siendo judía, hablaba en su propia lengua. Y otra decía, pero ¿por qué hablan en mi propio idioma? Había muchas nacionalidades allí, pero todos los que estaban ahí eran judíos. Y ellos no podían entender cómo ellos, siendo judíos, hablan cantidad de idiomas de la lengua materna en la cual nosotros hemos nacido. Y algunos estaban tan sorprendidos que también habían escépticos, como lo hay hoy en día. Hay gente escéptica, hay gente que cuando ve que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestros cultos, algunos piensan que es sugestión, algunos piensan que es una simulación, otros dicen, no, eso es una forma mecánica de ellos decir santo, 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 y se les enreda la lengua, dicen algunos. Pero nada de eso es cierto. Esto del Espíritu Santo es un milagro lingual. Es un milagro que viene solamente de la presencia de Dios a una persona que ha creído en esta promesa. Porque el Señor dijo, para ustedes es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Fuerte ese aplauso para Él. Alabanzas a Cristo. Bendito sea su nombre. Amén. Amén. Y cuando los vieron hablando en lenguas, dijeron, ellos están borrachos, están llenos de mosto porque hablaban en lenguas, las maravillas de Dios, decían, están borrachos. Pero el Señor usa a Pedro en ese momento, y Pedro le dice, mire, ellos no están borrachos como ustedes piensan, sino que todo esto es lo dicho por el Señor a través del profeta, que en los últimos días el Señor ya nos iba a manifestar de esa forma, digámoslo, general, no se iba a manifestar de esa forma tan espantosa y terrible, sino que ya iba a ser un Dios personal, un Dios que ya no iba a habitar en templos hechos de manos, ya no iba a exigir de pronto lugares exclusivos, sino un corazón humilde y sencillo para hacerlo un templo. Por eso en esta noche, si hay alguien que tenga un corazón sensible, humilde, esta noche la potencia del Espíritu Santo puede caer sobre su vida. Pastor Soto, yo a veces me pregunto si Dios tan poderoso como lo describimos ahorita, o lo describe la Biblia, que dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que Él mira la tierra y la tierra tiembla. Ese Dios tan poderoso, meterse dentro de nosotros. Hermano, eso es increíble. Eso es lo que se llama el misterio de la piedad. Oh, la Biblia dice que por eso tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Hoy, no, yo pensé que ustedes se iban a alegrar. Dios metido en su vida. Increíble. Pastor Soto, Dios metido en nuestra vida. Dios metido en su vida. Él dijo, caminaré con ellos, habitaré con ellos. Él dijo, este es el pacto que estableceré en aquellos días. No como el pacto que hice con sus padres, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Este es el pacto que estableceré. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré, y ninguno dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, y seré propicio en sus injusticias, y nunca jamás me acordaré de sus pecados. El Señor dijo, esparciré aguas limpias sobre el sequedal, y os limpiaré de vuestros ídolos, y quitaré ese corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de vosotros.
Oh, aleluya. Oh. Amén. Dios con nosotros. Dios con nosotros. El Señor, antes de irse, habló con los discípulos. Porque ellos estaban afligidos, tristes. Él les dijo que tenía que irse. Él dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no os hubiera dicho: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y le dijo: yo no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Y él les dijo: miren, pero cuando yo venga, de esta forma, él les dijo: miren, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará un consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, ni le puede recibir, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Eso está en San Juan capítulo 14. Aleluya. San Juan capítulo 14, y quiero que analicemos ahí algunas cosas. El verso 15. El Espíritu Santo, estimados hermanos y amigos, vamos a analizar qué necesita usted para recibir el Espíritu Santo. Él dice que el Espíritu Santo es para los que le aman. Dios, si usted me ama, ¿cuántos aman al Señor? O sea que si usted lo ama al Señor, el Espíritu Santo usted lo puede recibir esta noche. Para los que guardan sus mandamientos, es posible que usted no sea perfecto y de pronto no alcance a ser lo suficientemente fiel, pero esta noche la gracia de Dios lo puede acobijar, y si usted cree en esta noche, el Señor también lo puede llenar. Amén. Él le dijo: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Mira, en ese momento Jesús estaba con ellos, ¿verdad? Entonces Él les dijo: el Espíritu de verdad que mora con vosotros, o sea, que estaba allí con ellos. Ahí da a entender que Jesús era el Espíritu. El Espíritu, porque dice el Espíritu que está con vosotros. Pero luego le dijo: ¿estará dónde? En vosotros, hablando de que Él se iba a manifestar. Es decir, se iba a manifestar de otra manera. Ya no como esa manifestación en carne, ya no esa manifestación mesiánica para traer salvación, sino que se iba a manifestar el Espíritu ya Santo como el regenerador, como el que iba a santificar, el Espíritu de adopción, el Espíritu donde se iba a manifestar toda la gloria de Dios en la vida del creyente. Amén. Quiero hablarles un poquito de la obra del Espíritu Santo antes y después. Levanten la mano aquí los que no son bautizados. Levanten la mano, por favor. Allá, tengan arriba. Y por acá, los que no son bautizados. Muy bien. Quiero decirles que el Espíritu Santo empieza a hacer una obra desde el momento en que usted escucha la palabra de Dios. Y todos los que estamos aquí. La obra del Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo inquieta a usted. Usted no está aquí porque lo invitaron o porque no tenía nada que hacer en la casa. Usted vino fue porque el Espíritu Santo la inquietó, lo inquietó. Y usted últimamente ha venido soñándose con la venida del Señor. Usted se siente mal. Usted ya siente que todas las cosas que usted hacía en el mundo o hacía pues comúnmente han perdido valor. Han perdido como esa esencia, y usted ya le tiene pereza a muchas cosas, y usted dice: yo quiero un cambio, yo quiero algo nuevo a mi vida. ¿Sí está sintiendo eso? Esa es la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, precisamente vamos a leer aquí el capítulo, San Juan capítulo 16, amén, y el verso 7. San Juan capítulo 16, verso 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera,
el Consolador. Escuchen que el Consolador en el griego, ahí significa paracleto. Y la palabra paracleto significa el acompañante, el que dirige, el que está allí apoyando. Entonces, ese paracleto se no vendría a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, escuchen esto, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo así? Lo que ustedes están sintiendo, lo que todos nosotros sentimos un día, llegó un momento en que la maldad y la indiferencia nuestra era tan fuerte que el Espíritu Santo tocó nuestra vida y empezamos a sentir una necesidad de acercarnos a Dios. Es más, Dios empezó a meterse en nuestra vida. Íbamos en un transporte público y el Espíritu Santo quizás ponía a alguien que nos regalara un tratado. Nos dábamos cuenta que nuestros amigos se habían entregado al Señor. ¿A cuántos les pasó eso? Que usted prendía el televisor y alguien hablando de Cristo. Que usted estaba durmiendo y se levantaba y el Señor le colocaba el deseo de orar. Hay muchas formas, es la multiforme sabiduría de Dios en la cual trata con uno. Algunos, Dios permitió circunstancias difíciles para que pudiéramos acercarnos a Él. Porque el ser humano lamentablemente por naturaleza es soberbio, es duro de corazón y a veces Dios nos mete en circunstancias para que nos acerquemos a Él. Pero ahí es donde la obra del Espíritu Santo actúa. ¿Y cómo actúa? Dice la Biblia que convence al hombre de pecado. El ser humano por naturaleza no reconoce sus errores. Muchos de nosotros decíamos, pero yo para qué tengo que ir a una iglesia si yo no mato, yo no robo, yo soy buen vecino, yo de vez en cuando me tomo una cervecita nomás y de vez en cuando me fumo un baretico pero suave y en mi casa dicen algunos, pero o me tomo mis tragos y me encierro, dicen algunos, y no le hago mal a nadie y usted se justifica pensando que es bueno. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, la palabra de Dios dice no hay justo ni aún uno. Y aparte de eso, la obra del Espíritu Santo, eso es lo que produce. Es más, esta noche usted ya está sintiendo algo en su vida. Y si usted está sintiendo algo, es porque el Espíritu de Dios lo está redarguyendo. ¿Y qué le hace sentir el Espíritu? El Espíritu lo hace sentir, primero que todo, revela la condición de bajeza, la condición pecaminosa que hay en nosotros. Hermanos y amigos, nosotros delante de Dios no tenemos excusa, no podemos justificarnos. Dice la Biblia que las justificaciones del hombre son como trapos de inmundicia delante de Dios. No hay ningún argumento que nos justifique delante de Dios. Pero cuando llega el Espíritu de Dios, el Espíritu revela la naturaleza pecaminosa. Y es ahí donde entendemos que solamente Él nos puede salvar. Y muchos, amén, cuando fuimos impactados por el Espíritu Santo, se nos reveló el Calvario y nos dimos cuenta que solamente necesitábamos un Salvador, que es Cristo el Señor. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Amén. Él es el Salvador. Reconocimos nuestros pecados. Reconocimos nuestra maldad. Y miren, el Espíritu Santo es el único que lo puede llevar a uno a reflexionar frente a lo malo que uno hace. Uno humanamente no es capaz de descalificarse. Usted no es capaz de juzgarse a sí mismo. Usted no es capaz de cuestionarse, no. Usted siempre se verá bien y perfecto o justificará sus acciones. Pero el Espíritu, delante de Él, no nos podemos esconder. Porque la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne todas las intenciones y pensamientos del corazón. Y no hay nada que se pueda ocultar delante de ella. Es más, esta noche yo siento que la potencia del Espíritu Santo que está aquí se le va a manifestar a alguien. Recuerdo tanto, hace algún tiempo estaba en un campamento y mientras estaba predicando,
un joven que había ido por primera vez a un culto. Estaba casi en la mitad de las sillas y el Espíritu Santo lo tomó. Y ese hombre se levantó hablando en lenguas y se vino corriendo y cayó al piso y hablaba en lenguas y era una forma increíble. Y yo pensé que ya llevaba tiempo en la iglesia escuchando la palabra. No, pero era la primera vez. Y entonces cuando ya se calmó, ya terminamos el culto, él se me acercó con los ojos brillantes, porque cuando alguien recibe el Espíritu Santo es mudado en un nuevo hombre. Esos ojos estaban brillantes. Amén. Y me dijo, pastor, ¿cómo se usa esto? Yo, ¿cómo? ¿Qué cosa? Me dijo, es que yo recibí el Espíritu Santo, pero esto es como un kit. No sé, pienso muchas cosas, siento muchas cosas. ¿Cómo tengo que usar esto? ¿Dónde está el manual? Le dije yo, este es el manual. Y vas a empezar a usarlo como tiene que hacerlo para que funcione. Él me decía, pastor, sí, pero yo quiero entender. Y precisamente, mira, el Espíritu Santo antes lo que hace es llevarlo a uno hacia el arrepentimiento. Lo convence de pecado, de justicia, de juicio. Pero cuando usted cree al Espíritu, la Biblia dice que el Espíritu Santo se recibe por oír con fe. Por oír con fe. Es decir, que cuando usted oye la palabra con fe, es decir, que Jesucristo es el Señor y que es una promesa para los que creen, Dios le puede dar esa promesa a usted. Ese joven estaba sentado ahí escuchando y él me confesó después, él me dijo, pastor, de lo que usted estaba predicando, yo abrí mi corazón. Y yo dije, a pesar de no ser bautizado, a pesar de yo no tener muchos errores, él le dijo, Señor, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Y el Señor, que conoce los corazones, amén, lo llenó con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y esta noche también puede hacer el Señor lo mismo con alguien. ¿Cuánto lo creen esta noche? Usted puede recibir el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo se recibe por oír con fe. Gálatas 3:3. Gálatas 3:3. La señal de que alguien recibe el Espíritu Santo son las lenguas. Eso usted lo lee Hechos capítulo 2 en adelante. Y también lo puede leer Hechos 19:2. Cuando Pablo le está predicando a los Éfesos o a Efesios. Y él les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, pues ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y él les dijo, ¿en qué ustedes fueron bautizados? Ellos dijeron el bautismo de Juan. Y Juan ciertamente bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Amén. Pero cuando Pablo los bautizó en el nombre del Señor Jesucristo y les impuso las manos, ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque les oían hablar ¿en qué? En nuevas lenguas y profetizaban. ¡Oh, alabanzas al Señor! Por eso en esta noche usted puede recibir el Espíritu de tres formas. Si no es bautizado, si usted oye con fe, Dios es misericordioso y lo puede bautizar. Eso pasó Hechos capítulo 10 y el verso 44 en la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Ellos no eran bautizados, ellos estaban ahí escuchando. Era una refan, como le llamamos hoy en día. Amén. Y el verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. No habían sido bautizados, pero creyeron a la palabra. ¿Cuántos creen esta noche? Mira, aquí está Jessica. Jessica es una ovejita de allá de la obra misionera. Mire, ella no había sido bautizada,
y recibió el poder del Espíritu Santo. Y hace 15 días la bautizamos en el nombre del Señor a ella y a su esposo. Amén. Y tú no eras bautizado, ¿verdad? Pero creíste en ese momento y el Señor la bautizó con el poder del Espíritu Santo. Amén. Alabanzas al Señor. Usted puede recibir el Espíritu Santo como promesa. Como promesa. Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibiréis. Y recibiréis. Hermano, Dios, cuando usted le promete algo a su hijo, ¿usted le cumple? Pues uno trata, ¿cierto? Y si no, el hijo lo asfixia, y uno tiene que cumplir, ¿cierto? Y realmente cuando prometemos algo a un hijo, hacemos todo lo posible para cumplirle. El Señor dice: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, en vez de pan le da una piedra? O si le pide un huevo, en vez de huevo le da escorpiones. O si le pide un pez, en vez de pez le da una serpiente. Él dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro a los que se lo pidan? Esta noche, si usted pide el Espíritu Santo, Dios se lo puede dar. Dios se lo puede. Aleluya. Yo siento el Espíritu Santo aquí. Yo siento el don del Espíritu Santo que se va a manifestar sobre la vida de alguien. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Pablo utiliza una figura, una metáfora acerca del regalo del Espíritu Santo y lo que trae consigo. Porque el Espíritu Santo es como un kit. Podríamos decir, un celular tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Varias aplicaciones. Y usted le entrega un celular a un niño, claro que los niños hoy en día saben más que uno, ¿no? Bueno, a un niño bien pequeñito, usted le pasa el celular y le dice: manéjelo. Pues el niño de pronto lo toma como un juguete, pero no sabe aprovecharlo al máximo. El Espíritu Santo, cuando usted recibe el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, alguien pudiera decir: bueno, ¿cómo me doy cuenta que tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo me doy cuenta? Número uno, por la evidencia de hablar en lenguas. Puede ser que usted habló una sola vez y no volvió a hablar, porque quizás no es el don. Otros son más sensibles y es el don y hablan en lenguas. Pero esa es la señal inicial. De ahí en adelante, lo que a usted le evidencia que tiene el Espíritu Santo es el fruto. Es decir, el fruto que demuestre, frutos de arrepentimiento y también de lo que vamos a analizar ahorita. ¿Correcto? Número uno, Pablo dice en Gálatas capítulo 4, Efesios capítulo 4 y el verso 8, él dice que el Señor llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando él habla que dio cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, se refiere a que era una figura, es una metáfora que se utilizaba en términos militares. Cuando un ejército hacía una incursión militar a otro pueblo y lo vencía militarmente, ellos no solamente los derrotaban, sino que tomaban como botín de guerra a los hombres mejor dotados y lo mejor que ellos tuviesen, fuera ganado, fuera los tesoros que tenían, y se los llevaban y llegaban a su ciudad de origen y llegaban cantando y llegaban con gritos de victoria y repartían el botín. Decían: mire, este es el botín de lo que quitamos al enemigo. Esa expresión Pablo la utiliza también hablando de lo que el Señor hizo con nosotros. Porque el Señor, cuando vino y se manifestó en carne, dice la Biblia que Él despojó a los principados, a las potestades, y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Y no solamente las despojó,
sino que entonces llevó cautiva la cautividad y dio regalos a los hombres. Y el mayor regalo que Dios ha dado al hombre es el don del Espíritu Santo. Dije, el mayor regalo que Dios le ha dado al hombre es el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, es un kit, ¿verdad? El Espíritu Santo es un kit. Como me decía este joven, ¿cómo manejo esto? Son muchas cosas. Pero mire, cuando usted recibe el Espíritu Santo, empieza a desarrollarse en usted una naturaleza diferente. Y es lo que llama el resultado de usted recibir el Espíritu Santo. No es solamente que usted salte y hable en lenguas, y algunos se vuelven místicos solamente hablar en lenguas y viven una doble moral. No. Realmente, si usted recibió el Espíritu Santo, usted tiene que reflejar un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Dice aquí, verso 22, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué más? Gozo y paz. Esas tres virtudes es en relación hacia Dios. Usted siente eso, usted siente un amor hacia Dios. No ese amor filial que usted siente hacia sus hijos, hacia su compañero o compañera, no. Es un amor hacia Dios. Es el amor ágape. Es un amor que usted se enamora de Dios. Usted apenas abre los ojos y el primer pensamiento, antes el primer pensamiento era la moto, el carro nuevo que había comprado. Ahora ya no, cuando usted recibe el Espíritu Santo, el primero es Dios. Dios. Y uno habla con Él, ¿verdad? Y uno charla con Él como un amigo, porque ese es el fruto del Espíritu. Usted se enamora de Dios. Él le da gozo. Usted mantiene gozoso, contento, pero no es un gozo superficial, no. Es un gozo permanente. Usted puede tener el problema, la aflicción que tenga, y usted se siente tranquilo, gozoso. Es más, la gente lo mira y dice, usted es raro con el problema tan terrible que tiene. ¿Y por qué está contento? ¿Por qué está alegre? Es porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso hace el Espíritu Santo. Le da gozo en medio del dolor, en medio de la tristeza. Él te da paz. Él te da tranquilidad. De pronto era muy ansioso, era una persona inquieta, mantenía el fruto del Espíritu Santo. Eso te da paz, tranquilidad. No tendrás temor de malas noticias, porque el Espíritu de Dios te da tranquilidad. Es una paz única. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ya uno no tiene miedo. Ya uno tiene una paz exclusiva, única, que la da el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué más te da el Señor? Te da mansedumbre. Es decir, te da esa capacidad de ser una persona tolerante. Algunos dicen, no, hermano, es que uno no, dice la Biblia, uno no puede ser, tiene que ser manso, pero no menso. Dice, y dice, esta peinilla, dicen algunos, no fue bautizada. Y usted quiere arreglar problemas de otra manera. No, el que recibe el Espíritu Santo ya no arregla los problemas ni con bala, ni con machete, ni a los golpes, ni con la lengua. La Biblia dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Si tú eres fiel a Dios, Dios derriba a tus enemigos. Con Dios haremos proezas. Con Dios derribaremos ejércitos. Asaltaremos muros. Hermano, Dios es poderoso. Así que no use los puños. No use la fuerza.
Vana es la fuerza del caballo para salvarse. Pero si usted confía en el Señor, Él lo libra del mal. Dice que el fruto da templanza. Algunos dicen, sí ve, pastor, la Biblia dice que uno tiene que ser templado. No dejársela montar de nadie, no. Lea bien. Busque un diccionario qué significa templanza. Templanza es que usted conserva su consistencia en cualquier lugar. Algo templado usted lo mete al agua y está templado, está firme. La templanza se refiere a que usted cuando recibe el Espíritu Santo, el Señor lo hace un auténtico cristiano, donde usted es el mismo en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en la casa, en la universidad. En el momento donde nadie lo ve y pasa la muchacha y usted no dice, uy, qué creación tan buena de Dios. No, usted se conserva, usted tiene dominio propio. Eso hace el fruto del Espíritu. ¿Cuántos creen eso? ¿Qué más hace el Espíritu? El fruto del Espíritu. Dice que da bondad, o sea, la bondad se refleja. Benignidad, es decir, la capacidad de ser bueno, de que usted ya no es tramposo, ya no es ventajoso, ya usted no mantiene con esa malicia de que el que le dé papaya lo tumba, no. Usted dice, hasta prefiere perder, dice, no, el Señor tiene más que darme. Usted antes era tramposo y usted no veía la forma de hacerle el quiebre a algo, ya no, el fruto del Espíritu lo hace bueno. No me escucharon, hermano. El fruto del Espíritu lo hace benigno, hermano. Lo hace bueno. Amén. Y dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. Es decir, que esto está por encima de un régimen, no, es la ley del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se mete en usted. Ahora, si hablamos brevemente, ya voy terminando, el Espíritu no solamente trae el fruto, ese fruto, sino que también el Señor ha colocado en su iglesia ministerios. Y esos ministerios son para formar, para el perfeccionamiento de los santos. Efesios capítulo 4, verso 11. ¿Qué dice el texto? Habla de que el Señor constituyó, Él constituyó que 5 ministerios que son dados por el Espíritu para formación de la iglesia. Dice que Él nos dice que el verso 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, a fin de perfeccionar para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que el Espíritu de Dios, ahora, el Señor constituyó a unos ¿qué? Apóstoles. El apostolado es lo que se llama el misionero, los que inician, los que arrancan una obra. Por ejemplo, el hermano pastor de aquí, Soto, es un misionero, él arrancó esta obra. Mira Dios cómo lo ha prosperado. Eso es un don. Es un don. Cualquiera de nosotros no puede hacer eso. Así usted diga, no, es que yo soy mejor predicador que el hermano Soto. ¿Cómo? No más que en chico. Que no me dan chico, yo soy mejor predicador que el hermano. Usted puede atribuirse, usted puede sentirse que tiene muchas capacidades, pero Dios al que llama lo respalda. Y ese apostolado se lo da a esa persona que inicia, que arranca, ese misionero. También, ¿qué dice? Apóstoles, ¿qué más? Profetas. La Biblia dice que todos los profetas que profetizaron acerca de esta gracia, ellos indagaron y diligentemente inquirieron qué persona y qué tiempo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Esto está en Primera de Pedro, creo que capítulo 1, verso 10. Pero a ellos dice que a ellos no se les reveló, sino ahora a los que anuncian el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa que anhelan ver los ángeles. Significa que todos los profetas quisieron darse cuenta quién era Jesús. Muchos de ellos, estando en el Espíritu, lo vieron como niño, lo vieron en la cruz, lo vieron crucificado, lo vieron en la tumba, pero a ellos no se les reveló. Pero Juan el Bautista, siendo primo de Jesús,
Él no lo conocía, eran primos, pero él no sabía que él era el Mesías. Pero en una ocasión en el Jordán, cuando venía Jesús, vio esa señal que era exclusiva para revelar al Mesías, y Juan lo dio a conocer. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Biblia dice entonces que todos los profetas que profetizaron fueron hasta Juan, porque Juan tuvo el privilegio de presentar al Mesías al mundo. Es decir, que el espíritu de la profecía, hermanos, escuchen, el espíritu de la profecía era Cristo. Todos los profetas querían saber quién era Cristo, o sea, Dios manifestado en carne, y las glorias que vendrían. Es decir, esto que estamos hablando del Espíritu Santo. Pero Juan lo dio a conocer. O sea que a partir de Juan, todo esto, ya no hay profetas como tal, sino la palabra profética revelada. Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura, la cual estamos firmes en estar atentos a ella como una antorcha encendida en medio de las tinieblas. Es decir, que ahora esos que se autoproclaman y dicen: no, es que viene el profeta tal, no crea eso. Esos que se autopostulan, que profetas, que llegan y algunos dicen: van a recibir al Espíritu Santo, y se quitan el saco y llegan y hacen así: reciban al Espíritu Santo. Y los avisan. Otros llegan y soplan: reciban al Espíritu Santo. Mire, yo cuando era líder de jóvenes, déjenmelo aquí, por favor. Cuando era líder de jóvenes en la iglesia local, los jóvenes se estaban desertando de la iglesia, se estaban yendo. Sobre todo los sábados, no estaban. Y el pastor de turno me dijo: hermano José Luis, los jóvenes no están viniendo al culto, ¿dónde están yendo? Le dije: no sé, investigue. Y me puse a investigar. Y claro, los muchachos eran tremendos, ellos no me decían nada, ellos se hacían los locos. Y yo les preguntaba: muchachos, ¿dónde están yendo los sábados? No, yo estaba en mi casa. Y hasta mentirosos. Y ¿cómo así? Y resulta que había llegado en ese tiempo, les estoy hablando más o menos en el 2001. Había llegado una iglesia, la mega iglesia en Cali. 5,000 personas asistían. Y traían los mejores artistas de la época. Luego llegaba Jaime Murray, en ese tiempo estaba de moda Juan Carlos Alvarado. Bueno, eso, claro. Entonces la mayoría de los jóvenes se iban para allá. Y decían que allá había un tremendo avivamiento. Que eso, mejor dicho, era un avivamiento impresionante. Entonces yo en medio de la investigación me di cuenta. Entonces yo me infiltré en esa iglesia. Me fui con una gorrita, me fui con jeans, me fui todo sabrosito, con un busito. Y me metí, me hice por allá atrás, en la última silla. Y cuando yo llego, claro, efectivamente yo veo casi 5,000 jóvenes. Impresionante esto. Y cuando sale el que estaba dirigiendo el culto, salió corriendo por una puertica. ¿Dónde está la juventud de Cali? Y todo el mundo, y empezaron a saltar. Entonces yo, dentro de mí, yo dije: bueno, voy a quitarme la mentalidad de ser pentecostal y sin prejuicios voy a analizar si realmente aquí se manifiesta el poder de Dios. Sí, porque hay momentos donde uno se vuelve subjetivo y uno dice: no, es que, pero yo no, voy a ver, o sea, voy a tratar de comprobarlo. Y bueno, yo estaba allí y dije: bueno, vamos a ver qué va a pasar. Cuando empiezan a cantar, ¿no? Es una banda, como 3 baterías habían, saxos, vientos, una cosa de locos. Y empezaron a saltar y a brincar. Y dije: uy, aquí como que va a pasar algo. Y yo estaba a la expectativa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y cuando dice el que está dirigiendo: bueno, ahora van a salir las jóvenes y van a danzar en el espíritu. Y dije: uy, van a danzar en el espíritu. Cuando salen unas muchachas con unas minifaldas haciendo una coreografía. Y unas banderas. Ese era el coro de la danza. En el espíritu, decían ellos. Bueno, sin embargo, yo dije: no, todavía no ha pasado nada. Es posible
que no ha pasado todavía nada. O sea, yo era optimista, algo puede pasar. Entonces al lado mío, había un muchacho y él danzaba así. Entonces yo estaba rígido ahí, pues mirando todo eso, ¿no? Ustedes se imaginan un pentecostal en medio de eso. Yo estaba incómodo. Entonces él vio mi incomodidad y se me acerca y me dice, ¿tú sabes danzar así en el espíritu? Y yo le dije, no, así no. Y me dijo, ¿y tú sabes hablar en lenguas? Entonces yo me quedé callado. Dijo, no, tranquilo. Si tú no sabes hablar en lenguas, aquí hay una academia donde te enseñan a hablar en lenguas. Que tú enredas la lengua hasta que te fluye la glosolalia. Hermanos, ese día yo salí feliz de esa iglesia. Porque me di cuenta que nuestra iglesia, nuestra doctrina, aquí nosotros no utilizamos pasos artificiales, comparsas. Aquí no le enseñamos a hablar aquí a nadie en lenguas. El mismo Espíritu Santo. Oh, hermano, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, esta es la iglesia del Espíritu Santo de Dios. Póngase en pie y alabe al Señor del coro. O reciba el Espíritu Santo. Reciba el don del Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Eso es. Oh, aleluya, aleluya. En lenguas de tartamudo hablaré a este pueblo. Oh, suéltate. Dale libertad esta noche al Espíritu. Amén. Oh, aquí está el Señor, hermano, aquí está el Señor. Allá todos están sintiendo. Aquí adelante están sintiendo el Señor, aleluya. Mira cómo Él se mueve, mire. Él está aquí para bautizar. Él está aquí para santificar a alguien. Recibe el Espíritu Santo. Oh, Raquita Basataria. Basataria Mantaria. Eso es, habla lenguas. Oh, el Señor dice, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y de cierto sobre mis siervos en aquellos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu. Aleluya. No pare. Habla lenguas. Suéltate. Oh, los cielos se han abierto. Los cielos